Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Fabio Rodríguez para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Gracias por estar una vez más aquí. Ustedes. Esta semana la presencia del ministro de Finanzas, Luis Caputo, en el Congreso, nos permitió concentrarnos en un hecho destacado, ¿no?, y relevante de la actualidad económica argentina, que es el endeudamiento, el creciente endeudamiento que viene teniendo nuestro país. Como dijimos el miércoles, la deuda externa total del país cerró el 2017 en más de 230.000 millones de dólares, un incremento cercano al 30% con respecto a lo sucedido el año anterior. Fabio, ¿crees que el gobierno tiene que acelerar más la reducción del déficit para controlar el crecimiento del endeudamiento? A ver, sin duda están relacionados y es verdad que cuando uno mira el tema de la deuda, todavía se dice los niveles todavía no son preocupantes, pero la dinámica que está tomando, es decir, cómo va aumentando año a año, sí es preocupante y eso no se puede mantener mucho tiempo más. Cuando hablas, Fabio, de nivel, te referís, ¿no?, a la relación deuda-PBI. Sí, se mide contra la economía, que es 50%. Y si sacamos la deuda intrasector público, 20 y pico %. Pero ha saltado 10 puntos la deuda relevante, que es con el sector tenedores privados. Lo preocupante es la dinámica. La dinámica, esto de que cada año se le agregan 30 y pico mil millones de dólares al stock de deuda que tenemos. Entonces, como vivir con esa tarjeta de crédito, pagando el mínimo y financiando todo, no se puede. Atrás de eso está, por supuesto, el déficit, pero hay otro montón de cosas más, porque está cuánto crece la economía para poder absorber ese endeudamiento, qué tasa de interés estamos pagando. Entonces, cuando el gobierno dice no es preocupante y vamos a un sendero donde se va a estabilizar y vamos a poder resolver el problema de la deuda, bueno, atrás hay supuestos que hay que tenerlos en cuenta, que es lo que esta semana y en el debate del Congreso tangencialmente se tocó por parte de algunos diputados, que decían, bueno, ¿qué pasa si no se crece lo que se está estimando? ¿Qué pasa si sube la tasa de interés? Eso es lo interesante y lo que hay que mirar con cuidado. Pero por eso, volviendo a la pregunta que te hice, ¿crees que el gobierno debería hacer un mayor esfuerzo fiscal para evitar que este problema se transforme en una crisis? Bueno, no hay magia. Si no queremos tomar deuda, hay que ir bajando más rápido, por supuesto, el déficit primario, que es lo que nos obliga a financiarlo emitiendo deuda, porque este gobierno eligió, obviamente, no emitir, sino financiarlo de esa manera. No hay magia. O se financia tomando deuda, o se emite, o se suben los impuestos que nadie quiere, y si no se corrige el déficit más rápido. El problema ahí es que se ha corregido ya bastante de la parte de subsidios, que en su momento cuando se empezó representaba el 100% del déficit, ahora es menos de 2/3, o sea, lo que queda por hacer es cada vez menos en materia de subsidio. Entonces hay que meterse con partidas y con ítems que son más complejos desde el punto de vista de la conflictividad social y del tema político. Pero por eso, para vos el sendero de reducción del déficit que planteó el gobierno, que por ejemplo establece... Es lógico, ¿no? Es lógico. ¿Te parece es un punto adecuado, por año, este razonable? año se va a cumplir, yo creo que no va a tener problema en llegar al 3,2 que está prometido. ¿No irías con un sendero más ambicioso? No, lo que sí tendría mucho cuidado en lo que también mencioné, cómo me va con la tasa de interés a la que tengo que ir refinanciando esa deuda, cuánto crece o no la economía. Y otra cosa muy importante, nosotros estamos tomando dólares para financiar gastos y desequilibrios que son en pesos. Tomamos dólares porque la tasa era más barata el año pasado y el anteaño, pero empezó a subir también la tasa en el mundo. Entonces, y teníamos las tasas en nuestra moneda cara. Bueno, eso hay que mirarlo, el gobierno algo está haciendo de eso, tratar de tomar más deuda en el mercado local en pesos a tasas más bajas para que seamos menos vulnerables, porque no necesitamos todos los dólares que tomamos, porque necesitamos pesos en el desequilibrio que tenemos. Hablando de tasas de interés, Fabio, mucho se le criticó el miércoles al ministro Caputo el tema del carry trade, ¿no? En argentino, bicicleta financiera. ¿Te parece que es un riesgo que está hoy vigente, ¿no?, con un banco central que está definitivamente tomando medidas para que el dólar no se le escape? Te diría que no, porque ha habido periodos que eso funcionó y ha habido periodos que realmente, inesperadamente, el Banco Central cambió los parámetros y el que estaba apostando en pesos perdió. Valga el ejemplo, alguien que entró en letras en noviembre o en octubre del 2017
estuvo renovando, se quedó a 3 meses, a 6 meses, y en el medio una devaluación de 17%. Claro, no está llevando adelante el Banco Central una política tan previsible. No es previsible, ¿no? Exactamente. Quizás fue durante buena parte del 2017. Yo no diría eso ahora, porque justamente venimos de un mercado cambiario convulsionado, donde hubo una devaluación y donde sí tuvo que empezar a intervenir el Banco Central para dar previsibilidad cambiaria. Al mismo tiempo uno piensa, ¿no? Teniendo en cuenta la meta, ¿no?, de inflación para este 2018 y la inflación que ha habido, ¿no?, en estos primeros meses del año, ¿ya no está de alguna manera bastante obligado el Banco Central a mantener cierta firmeza bajo un control bastante riguroso del mercado cambiario, el valor del dólar? Bueno, sí, de hecho por eso lo hizo, porque recordemos que a fin de año de alguna manera pierde el instrumento de la tasa, en el sentido de que la tuvo que empezar a bajar, quizá a disgusto, un problema ahí político, de interna y demás, que se pierde ese instrumento. Bueno, obviamente después se devalúa también y se empiezan a ir a precios esa devaluación, por lo tanto empieza a intervenir para parar el tipo de cambio en los valores que lo vimos toda esta semana. En la anterior semana también se manifestó firme diciendo, bueno, si hubiera que volver a actuar con la tasa, lo va a hacer, porque en esta semana creo que pasó también, el propio presidente del Banco Central se manifestó disconforme con los resultados obtenidos en materia inflacionaria en el arranque del año. No, pero por eso, ¿no da la impresión de que hay espacio, como dice Santiago, para el carry trade o para la bicicleta financiera ahora en los próximos meses? Bueno, si uno dice va a seguir interviniendo porque está el problema de los precios, pero cuidado, porque la tasa no está tan claro si puede seguir bajando también. Entonces, yo diría, no está tan previsible la bicicleta, como se dice, como en el año pasado, porque además el mundo también cambió y los movimientos de capitales y más son diferentes. Hablabas de que tener mucho cuidado con el aumento de las tasas de interés. Me imagino que estás pensando en las tasas de interés de los Estados Unidos. ¿Ves una suba abrupta para este año? No, porque ya hubo una primera suba y fue gradual y dentro de lo previsto, ¿sí?, de 0,25, pero sí cambió el mundo en el sentido de la abundante liquidez y a las tasas de que nos financiamos. Argentina tomó deuda en enero a menos del 6% o al 6 y pico por ciento. Esa misma deuda a 10 años hoy vale más de 8. Y de hecho ningún emisor más, ni la Nación ni las provincias, salieron después de enero a tomar deuda. No porque los mercados estén cerrados, sino porque hay que convalidar niveles de lo que estamos hablando, 8% y más. Entonces eso también puede hacer divergente el proceso de cómo va el endeudamiento en Argentina, donde estamos pagando respecto al producto cada vez más intereses. Y también eso hace que no luzca el esfuerzo que se hace para reducir el déficit primario, porque estamos bajando la cuenta del déficit primario, pero estamos subiendo la cuenta de intereses, ¿no? ¿Y hay algo más, Fabio, que el gobierno pueda hacer para bajar la inflación? Me parece que hizo algo propicio como estas últimas semanas, que es decidirse a incorporar la estrategia de la intervención cambiaria como una herramienta más que la tiene que tener en la caja de política monetaria y de política cambiaria. Hasta ahí el Banco Central no quería saber nada con intervenir y con usar el tipo de cambio. Cuando vio que era necesario ponerle un freno porque eso comprometía los precios, lo hizo. Entonces yo diría, agregó un instrumento al control de la inflación, que es cierto anclaje cambiario, porque la cosa venía preocupante, ¿no? Bueno, Fabio, muchas gracias. Nos vamos entonces con el análisis del economista Fabio Rodríguez sobre la actualidad de la economía argentina, el crecimiento de la deuda y algunas de las amenazas que se están percibiendo en el contexto internacional. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.